Nunca he sido bueno contando historias. Dicen que los traileros como yo guardamos cosas que no se dicen, que lo que uno ve en la carretera a veces es mejor dejarlo en la oscuridad. Pero ya no puedo callarlo. No después de lo que viví aquella noche cruzando los cerros entre Zacatecas y Durango. Esto no fue un espejismo, ni una alucinación por el cansancio. Lo que vi, lo que me siguió, existe. Yo me llamo Ramón Alvarado. Llevo más de 20 años manejando tráiler por todo México. Conozco las curvas del Espinazo del Diablo, los silencios del desierto, las nieblas de la sierra. Y créanme, uno aprende a respetar cada kilómetro de carretera. Esa noche cargaba maquinaria pesada desde Aguascalientes hasta Gómez Palacio. No era nada fuera de lo común. Piezas enormes, un remolque largo, de esos de plataforma baja, con cadenas gruesas sujetando una estructura metálica que parecía un esqueleto de máquina. Salí de Aguascalientes ya casi oscureciendo. No había prisa, pero prefería manejar de noche para evitar el calor y el tráfico de camiones Torton. Había pasado por Sombrerete sin novedad. Solo paré a echar diésel y a comprarme unas gorditas con nopales. Siempre me gustó esa zona. Los cerros ahí parecen dormidos, como si el tiempo los hubiera dejado atrás. Pero esa noche, esos cerros se movían. La primera señal de que algo andaba mal fue el silencio. No el normal, no ese que uno siente cuando va solo por la carretera. Era un silencio raro, pesado, como si la noche misma contuviera la respiración. Apagué la música porque empecé a sentir una presión en los oídos, como cuando uno va subiendo mucho y se tapan. Revisé el altímetro del tablero. Nada fuera de lo común. Bajé el vidrio, esperando que entrara aire fresco, pero el aire estaba inmóvil. No se oía ni el viento, ni grillos, ni coyotes, ni un solo ruido del monte. Y entonces, lo escuché. Un chirrido, metálico, largo, como si algo muy grande se arrastrara por piedras sueltas. Pensé que se me había roto una cadena, que el cargamento se estaba moviendo. Frené con cuidado y me orillé en una pequeña desviación de tierra, en plena sierra. Apagué el motor. Bajé con la lámpara de mano, di la vuelta al tráiler revisando que las correas estuvieran firmes. Todo estaba en su lugar. Pero entonces, entre los arbustos, escuché el crujir de ramas. Y no era un animal, era algo más pesado. Iluminé con la lámpara y por un segundo, solo uno, me pareció ver una silueta alargada, negra, con la textura del cuero viejo, reptando entre los matorrales. Pensé que era un tlacuache, un coyote tal vez, aunque no pareciera uno. Volví a subirme al tráiler, con el pulso ya algo agitado. Encendí el motor, pero antes de arrancar, lo escuché más cerca. Raspar de piedras, arrastrarse sobre grava suelta. Y esta vez lo sentí. Un golpecito, leve, como si algo hubiera chocado con la parte trasera del remolque. No fuerte, solo como una advertencia. No me esperé a averiguar. Metí primera y empecé a avanzar por la carretera que serpenteaba entre los cerros. Lo que pasó después no lo podría inventar ni en mi peor borrachera. A los pocos kilómetros, los faros comenzaron a fallar. Parpadeaban, como si algo interfiriera con la electricidad. La radio también se llenó de estática, y por un momento, solo por un instante, juraría que escuché una respiración entrecortada entre el ruido blanco. No una voz, respiración, como si alguien, o algo, estuviera pegado al estéreo. Manejé más rápido, ignorando los baches, aferrándome al volante. Los retrovisores vibraban con el movimiento, pero entonces vi algo. Una figura, en el espejo lateral derecho. Iba a la par del tráiler. No corría, reptaba. Era enorme, negra, como cubierta de una piel rugosa, con algo que parecían espinas o ramas secas saliéndole del lomo. No tenía ojos que pudiera ver, pero lo sentía observándome. Su cuerpo se estiraba desde la parte trasera del remolque hasta perderse en la oscuridad de los cerros, como si viniera atado a la tierra misma. Y entonces se incorporó. No completamente. Su parte delantera se alzó como si tuviera un torso humano deformado, con brazos demasiado largos, delgados pero fuertes.
Uno de ellos se alzó y golpeó el costado del tráiler con fuerza, no como queriendo detenerme, como marcando territorio. Yo solo gritaba groserías, apretaba el acelerador como si eso sirviera de algo. La cosa me seguía, a pesar de ir a más de 80. No se cansaba, no se detenía. Estaba jugando conmigo. Pasé por una curva cerrada cerca de una antena abandonada en la cima del Cerro del Muerto. Ahí, por un segundo, perdí el control. Las llantas traseras patinaron, el tráiler se ladeó, y pensé que era mi fin. Pero justo ahí, la criatura soltó un chillido espantoso, como si algo le hubiera dolido. En el espejo la vi sacudirse, torcer su cuerpo largo como si se hubiera quemado. Entonces desapareció entre los arbustos del cerro. No supe si se fue o si estaba escondida, pero no quise esperar. Seguí manejando sin parar, directo hasta el paradero más cercano en Vicente Guerrero. Llegué al amanecer, temblando, sin aliento, con las manos aún sudando sobre el volante. Los trabajadores del lugar vieron mi cara y no dijeron nada. Solo uno, un viejito que barría la gasolinera, se me acercó y me dijo con voz queda: «Lo vio, ¿verdad? Al que repta. No todos lo ven, solo los que cargan algo que le pertenece». Yo no entendía. Revisé el cargamento. Todo parecía en orden, pero cuando quité una lona para asegurar los amarres, lo vi. En una de las piezas metálicas había un símbolo tallado, un grabado extraño, como una espiral con garras alrededor. No era parte del diseño original, no era nada industrial. Cuando le pregunté al hombre qué era eso, solo se persignó. Eso no es para andar en los caminos del hombre. Después de eso, renuncié. No he vuelto a manejar tráiler. A veces, de noche, desde mi casa en Calera, escucho algo en los cerros lejanos. Un crujir, un arrastre. No me siguió, pero me marcó. El que repta entre los cerros sigue ahí, esperando que alguien más le lleve lo que es suyo. Y hay muchos caminos aún por recorrer. Nunca me gustaron los caminos largos de noche. Pero en este oficio, si quieres ganar bien, aprendes a tragarte el miedo y a meterle segunda, tercera, hasta que las horas se te funden en la mirada y lo único que te mantiene despierto es el ruido del motor y el café recalentado de las gasolineras. Yo no soy trailero viejo, apenas tengo 33 años y aunque llevo unos 7 manejando tráiler, no me considero curtido. Apenas si me atrevo a decir que ya conozco bien la autopista de Veracruz a México. Pero esa noche, todo cambió. Era martes, y me tocaba entregar carga en Iztapalapa. Salí desde Coatzacoalcos, con una carga de productos químicos para una maquiladora. El reloj marcaba las 8:20 de la noche cuando pasé Cosamaloapan. Pensé en orillarme para descansar, pero una corazonada, o la pura ansiedad, me hizo seguir manejando. Una parada en la siguiente gasolinera, me dije. La carretera estaba extrañamente vacía. Ni un tráiler delante, ni una moto atrás. La luna estaba alta, pero algo la cubría, como si una neblina sucia se hubiera colado del monte. Me froté los ojos, pensando que era el cansancio. En eso, vi el letrero. Gasolinera kilómetro 46, a 100 metros. No recordaba haber visto esa estación antes. He pasado por esa ruta decenas de veces y no tengo la mejor memoria, pero una gasolinera tan iluminada en medio de la nada no se te olvida fácil. De todas formas, me metí. Las luces del lugar parecían más brillantes de lo normal, no de esas luces frías y débiles que suelen tener las estaciones rurales, sino una claridad blanca, casi azul, que me lastimó la vista al bajarme. No había más vehículos, ni siquiera personal visible, hasta que me acerqué a la tienda de conveniencia. Apenas abrí la puerta, sonó el timbre electrónico, ese típico tin que te anuncia. Me recibió un señor gordito, con cara amable y chaleco verde fosforescente. Tenía una placa con su nombre, Raúl. «¿Lo de siempre, Camilo?», me dijo, con una sonrisa que se notaba sincera. «¿Perdón?». «Lo de siempre, café negro sin azúcar y un gansito». «¿O ya le cambió?». Me reí nervioso. «Nunca he estado aquí, compa. Creo que me confundes». «Ah, ¿no?».
frunció el ceño. Qué raro. Si viene usted cada mes, puntualito. Hasta le guardo el termo que dejó la última vez. Me iba a reír otra vez, pensando que era una broma, pero sacó de debajo del mostrador un termo rojo con una calcomanía del América. Igualito al que perdí hace 3 meses en otra estación rumbo a Puebla. Idéntico. Me quedé mudo. ¿Ve? Se lo dije. Aquí lo dejó. Qué bueno que volvió. Pagué sin decir nada más y regresé al tráiler. Mientras encendía el motor, vi que un trailero salía del baño, un tipo canoso, de cara larga y piel reseca como cuero viejo. Me saludó con la cabeza. Camilo, ya ni saludas, dijo, como si fuéramos compadres. Esa vez no respondí. Subí al tráiler y seguí mi camino, con la mente dando vueltas. Miré el reloj. Eran las 9:20, como si apenas hubiera pasado 1 minuto desde que llegué. Pensé que estaba mal calibrado, pero lo peor no fue eso. A los 10 kilómetros vi que venía otra gasolinera. La misma. Kilómetro 46. Mismo letrero, mismo ángulo, misma iluminación brillante. Pensé que me había confundido. Me tallé los ojos, pasé de largo y aceleré. Media hora después, ahí estaba otra vez. Frené de golpe. Me bajé. Fui directo a la tienda. Y ahí estaba Raúl, idéntico, saludándome igual. ¿Otra vez usted, Camilo? ¿Se le olvidó algo? Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué es este lugar?, le dije. La gasolinera, pues, la suya. Usted siempre vuelve, aunque a veces no se acuerda. Salí sin decir más. Esta vez me fui sin mirar atrás. Metí velocidad y manejé sin parar. Me repetía a mí mismo que era un sueño, un déjà vu, una broma. Pero algo dentro de mí ya sabía que me había metido en algo que no entendía. No importaba cuánto avanzara. Pasaban los kilómetros y siempre, en la curva siguiente, aparecía el letrero. Gasolinera kilómetro 46. La 5ª vez que paré, ya no había nadie. Ni Raúl, ni traileros, ni luces. Solo la tienda, vacía y a oscuras. Pero al entrar, me vi a mí mismo en la cámara de seguridad, de pie, mirando directamente a la pantalla. Solo que no era el yo de ahora. Era el yo de hace años, con el uniforme viejo de otra empresa, uno que dejé de usar cuando tuve el accidente en la autopista México-Puebla, el accidente donde casi muero. Tuve que salir corriendo. Esa vez no manejé. Dejé el tráiler y me interné en el monte como loco, con la linterna del celular. Solo quería alejarme. Caminé durante horas hasta que, por fin, vi luces de una patrulla. Me recogieron cerca de Cuitláhuac. Me dijeron que estaba deshidratado, en shock, y que no había ninguna gasolinera en el punto donde dije haber parado. Solo una cruz a la orilla del camino. Una cruz con mi nombre. Me reí. Les dije que estaba loco, que seguramente alguien había bromeado, pero los oficiales me miraron con rareza. Me dijeron que muchos traileros han reportado ver esa gasolinera, que algunos dicen haber hablado con Raúl, que otros aseguran haber muerto ahí, aunque siguen conduciendo, sin saber que ya no están vivos. Volví a casa 2 días después. No hablé del tema con nadie, pero desde entonces, cada vez que salgo a carretera, me llevo un espejo colgado del retrovisor. No para mirarme a mí, sino para ver si el otro yo está de nuevo ahí, detrás, esperando a volver a la gasolinera. Y lo más raro es que cuando me presento en ciertas estaciones, siempre hay alguien que me saluda. Camilo, qué bueno que volvió. Ya lo estábamos esperando. Yo solo asiento. Ya no pregunto nada. Porque sé que, tarde o temprano, volveré al kilómetro 46, aunque jure no haber estado ahí antes. Yo soy trailero desde hace más de 20 años. He rodado por toda la República, cruzado de madrugada zonas que la gente normal evita hasta de día. He visto accidentes espantosos, robos, animales extraños en la carretera y cosas que no tienen nombre. Pero nada como lo que me pasó en la libre de Orizaba a Acultzingo. Nada. Era una noche como cualquier otra. Me tocaba llevar una carga de abarrotes desde el puerto de Veracruz hasta una bodega en San Martín, Texmelucán. Tomé la ruta que siempre uso, la libre. Más lenta, sí, pero más tranquila.
Me gusta evitar la caseta de Esperanza porque a veces se llena de retenes raros y ya uno no sabe si son de la guardia o de otros que nomás se disfrazan. Esa noche no hacía ni frío ni calor. El clima estaba seco, pero el aire pesaba. No sé explicarlo bien, pero se sentía espeso, como si algo flotara. Llevaba ya varias horas manejando, cuando pasé por un pueblito llamado Tecamalucán. Ahí empecé a sentir que algo no iba bien. Mi tráiler, un Kenworth modelo viejo pero aguantador, tenía un ruidito raro desde la mañana. Nada grave, solo una vibración leve en el volante. Pero esa noche, de repente, el motor se puso más ruidoso, como si trajera carga de más. Volteé al retrovisor, y fue cuando lo vi. Otro tráiler, idéntico al mío. Color rojo quemado, caja blanca con las mismas marcas de óxido en los bordes. Lo vi porque venía detrás de mí, a unos 20 metros, pegado, con las luces bajas encendidas. Pensé, qué raro. ¿Otro con el mismo modelo? No sería la primera vez que alguien coincidiera con un camión igual, pero eso no me gustó. Aceleré un poco, y él también. Pasé por un tramo oscuro, entre cerros, sin ninguna luz alrededor. Volví a mirar por el retrovisor. Ahí seguía. El mismo tráiler, misma forma, misma caja, mismos espejos. Ya me empezaba a poner nervioso. Frené leve para dejarlo pasar. Pero no me rebasaba. Solo se pegaba, como si me siguiera. Entonces se me ocurrió algo que hasta hoy me da miedo recordar. Me orillé. Apagué el motor. Y bajé. La noche estaba muda. Ni grillos se oían. Solo el crujir del motor enfriándose y el golpeteo del viento. Me acerqué a la parte de atrás del tráiler para ver si el otro me alcanzaba. Pero no había nada. Nada. Ni luces, ni sonido, ni polvo levantado. La carretera estaba vacía. Regresé al volante con un nudo en el estómago. Me sentía observado. No había señal en el celular y lo peor, la radio comenzó a fallar. Se encendía y apagaba sola, con estática. Y luego, una voz baja, ronca, como si alguien hablara desde un cuarto lleno de agua. ¿Ya lo viste?, dijo. Me paralicé. No sabía si era la radio, si era mi mente o si alguien estaba en la cabina conmigo. Pero no, estaba solo. Encendí el motor con manos temblorosas. Seguí manejando. El tramo hacia Acultzingo se me hizo eterno, pero justo cuando creí que ya lo había dejado atrás, volvió. Volví a ver ese tráiler en el retrovisor, más cerca ahora, tanto que podía ver el parabrisas, y dentro había alguien manejando. Pero no era alguien, era yo mismo, sentado, con la misma camisa de cuadros, la gorra rota, las manos en el volante. Solo que ese yo no parpadeaba. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en la carretera, como muerto. Me sudaron las manos. Apreté el volante con fuerza y grité como loco. ¿Qué chingados quieres? El otro tráiler pitó. Un sonido fuerte, grave, como un rugido metálico. Sentí cómo se estremecía todo mi camión. Entonces me rebasó. Yo soy trailero desde hace más de 20 años. He rodado por toda la República, cruzado de madrugada zonas que la gente normal evita hasta de día. He visto accidentes espantosos, robos, animales extraños en la carretera y cosas que no tienen nombre. Pero no fue un rebase normal. No lo vi por el costado. Pasó por encima, como si me atravesara. Sentí el frío más cabrón de mi vida. Un aire espeso, podrido, me llenó los pulmones. Y de pronto, silencio. La carretera quedó vacía otra vez. Pero al mirar al frente, lo vi. Iba delante de mí, el mismo tráiler, el mío, y empezó a acelerar, a toda velocidad. Pasó por curvas que ningún tráiler debería tomar así. Yo, sin saber por qué, lo seguí, como si algo me jalara, como si yo ya no manejara. Entramos a un tramo cerrado entre montañas, conocido como La Herradura, y ahí lo vi detenerse en seco. Frené con todo, las llantas chillaron, el volante se me fue de lado y me estrellé contra una barrera de contención. Salí golpeado, pero vivo. Con la cabeza sangrando, bajé tambaleándome. El otro tráiler estaba ahí, detenido, con las luces apagadas.
Me acerqué a la cabina y lo vi, a mí mismo, muerto, con la boca abierta, los ojos desorbitados y la piel gris. Y escrito con sangre en el parabrisas decía: «Te estoy adelantando». Grité. Corrí. Vomité a un lado del camino. Nadie me creyó después. Los de la aseguradora solo dijeron que fue un microsueño, que había manejado demasiadas horas. Pero yo sé lo que vi. Después de eso, dejé de manejar de noche. Pero hay algo que nunca se fue. Cada tanto, en carretera, me dicen que me han visto en otros lugares, que mi tráiler va delante de ellos, pero que al rebasarlo, no hay nadie manejando. Un compañero me juró que lo vio en San Juan del Río, otro en Chiapas, y siempre igual, el mismo tráiler, vacío, con mi número de placas. A veces cuando manejo, miro el retrovisor, y ahí está, otra vez, esperando el momento de volver a adelantarme. Me llamo Felipe y llevo más de 20 años manejando tráiler. He recorrido todo México, de punta a punta, y creí que ya lo había visto todo. Accidentes, bloqueos, balaceras, gente loca en la carretera. Pero hay cosas para las que uno nunca está preparado, por más kilómetros que lleve en el lomo. Lo que me pasó aquella noche, en la Libre a Nogales, fue algo que me partió por dentro. Desde entonces no vuelvo a mirar el retrovisor. Era una madrugada de noviembre, con el cielo cerrado y la neblina bajando como telón de teatro viejo. Había salido del parque industrial de Tlaquepaque con una carga de electrodomésticos rumbo a Hermosillo. Ya conocía bien ese tramo, las curvas peligrosas antes de Magdalena, el retén fantasma por San Pedro de la Cueva y ese silencio profundo que cae sobre la sierra cuando el reloj marca las 3. Iba solo, como siempre. Mi único acompañante era una vieja cámara instalada sobre el tablero que apuntaba hacia la cabina por si alguna vez me asaltaban. La instalé yo mismo, conectado a un grabador de memoria interna. Nunca pensé que grabaría otra cosa. Me gustaba escuchar radionovelas antiguas para mantenerme despierto. Aquella noche traía una de miedo, justo sobre un brujo que se transformaba en guajolote. Reía solo cuando los efectos de sonido eran ridículos, como de feria barata. Encendí un cigarro y abrí la ventana para que el aire frío me mantuviera alerta. Pero no fue el aire lo que me hizo dejar el cigarro caer. Fue esa sensación que no puedo explicar, como si alguien estuviera justo detrás de mí, dentro de la cabina. No escuché ningún ruido, no hubo movimiento, pero algo se sentía mal, pesado. Como cuando entras a un velorio y no conoces al muerto. Bajé el volumen de la radio y revisé por el retrovisor. Oscuro, solo el respaldo de mi asiento y el tapizado viejo. Estoy alucinando, me dije. Tantas horas sin dormir ya me está pegando. Entonces la cámara sobre el tablero se activó. Esa cosa solo graba cuando detecta movimiento en la cabina. Me asusté tanto que orillé el tráiler de inmediato. Apagué el motor y saqué mi celular para revisar la grabación. Lo que vi me heló la sangre. Ahí estaba yo, manejando tranquilo, con el cigarro en la boca, y justo detrás, en el espacio entre el respaldo de mi asiento y la pared de la cabina, había una figura. No se veía con claridad, como si estuviera cubierta por una especie de neblina oscura. Pero estaba ahí, sentada, con los brazos cruzados sobre las rodillas. No se movía, solo estaba. Traté de convencerme de que era una falla de la cámara, un reflejo, lo que fuera. Volví a encender el motor y retomé el camino. Pero ya no pude quitarme la idea de la cabeza. Y lo peor es que, cada tanto, la cámara volvía a activarse. Un parpadeo rojo en el tablero y el pitido leve que anunciaba que algo se había movido en la cabina. No volteaba. Me repetía que si no veía nada, no pasaba nada. Pero no era cierto. Cuando pasé por Santa Ana, decidí detenerme a revisar el contenido de la memoria de la cámara. Me estacioné frente a una tienda Oxxo cerrada y me metí al archivo. Los videos más recientes eran todos similares. Yo, manejando, y esa figura oscura detrás, pero cada vez más clara. Primero solo era un bulto, luego una silueta humana. Hasta que, en el último video, vi su rostro.
Era una mujer. El cabello largo, enredado como estropajo, y la cara alargada, pálida, con los ojos abiertos como platos. No se movía, pero me miraba, directo a la nuca, como si supiera que yo sabía. Tuve que bajarme a vomitar. Ya no podía más. Me metí a la cabina de nuevo y por instinto encendí la luz interior. Nada. Vacío. Pero el frío era insoportable, como si hubiera dejado la puerta abierta en medio de la sierra. Empecé a preguntar por radio. ¿Alguien por la libre a Nogales? ¿Algún compañero cerca de Santa Ana? Nadie contestó. Solo estática, hasta que una voz ronca respondió. Ya te vio. Me quedé paralizado. No era una voz de operador. No tenía la modulación típica, ni se identificó. Solo eso. Ya te vio. Apagué la radio de golpe. Aceleré como nunca, queriendo dejar atrás el tramo maldito. Pero la cámara seguía encendiéndose, como si la figura se moviera dentro, más cerca, más presente. Sentía que si volteaba, la vería respirándome encima. A la altura del kilómetro 88, por fin me crucé con otro tráiler detenido. Le toqué el claxon como loco. Me bajé a pedir ayuda sin siquiera pensar si traía algo para defenderme. El otro conductor, un señor ya grande, me miró como si supiera lo que me pasaba. ¿Venía solo?, me preguntó sin saludar siquiera. Sí, pero hay alguien en la cabina. Se mete. No sé cómo. Él asintió, grave. La del asiento de atrás. Yo también la vi hace años. Aquí mismo. Pero no me siguió. Tú ya la traes encima. Me quedé mudo. Dicen que era una mujer que murió en un tráiler incendiado cuando su marido la encerró por celos. Por eso se sienta atrás. Por eso se aparece solo en la cabina. Quise preguntarle más, pero el señor solo encendió su motor y se fue, como si hubiera cumplido con advertirme y nada más. El resto del viaje fue un infierno. No podía apagar la cámara, no podía dejar de mirar el indicador rojo. Cada vez que pitaba, me dolía el estómago. Y en la última hora, la figura ya no estaba solo sentada, se inclinaba hacia mí. En los videos, su cabeza se acercaba, poco a poco, como si quisiera susurrarme algo. Pero no decía nada, solo me miraba. Cuando llegué a Hermosillo, descargué lo más rápido que pude y me fui directo a un hotel. No dormí. Me senté en la cama con el celular en la mano, viendo los videos una y otra vez. En uno de ellos, justo antes de llegar, vi algo que me rompió por dentro. La figura me tocaba el hombro. Desde entonces no manejo de noche, nunca más. Cambié de ruta, cambié de tráiler, quemé la cámara, borré los videos. Pero a veces, cuando estoy solo en la cabina, siento el aire cambiar, como si alguien se acomodara detrás de mí, como si esperara que volviera a mirar el retrovisor. Y no lo hago, no lo haré jamás, porque ya me vio, y no se va. Yo no le ando contando esto a cualquiera. Entre nosotros los traileros hay cosas que es mejor callar, porque el que mucho platica termina solo en la mesa. Pero hay noches como esta que me hacen recordar lo que viví en la ruta de Oaxaca a Veracruz, esa que pasa por la Sierra Mazateca. Te juro por lo más sagrado que no sé cómo salí vivo. Tenía poco más de 15 años manejando tráiler, de esos Kenworth viejones que hacen más ruido que un tren, pero que no te dejan tirado. Era un martes, eso lo recuerdo bien, porque mi esposa me había mandado un mensaje con una foto de los chamacos comiendo hot cakes en el desayuno. Me partía el alma no estar ahí, pero el diésel y la comida no se pagan solos. Salí desde Oaxaca capital cerca del mediodía, cargado con sacos de café de una finca cercana a Pluma Hidalgo. Tenía que llegar a Córdoba antes del amanecer del día siguiente. No era una ruta nueva, ya me la sabía con los ojos cerrados, aunque el tramo de la sierra siempre me sacaba canas nuevas. Curvas cerradas, barrancas sin barandales y pueblos donde hasta los perros parecen mirarte raro. Todo iba normal hasta que pasé Huautla de Jiménez. El sol ya se iba escondiendo y el cielo se pintaba de un rojo que parecía sacado de una película de terror. Por el radio de banda, varios traileros se andaban despidiendo. «Nos vemos del otro lado, compa», decían, como si cruzar la sierra fuera un pasaje entre mundos.
Pensé que era pura carrilla, pero ahora no estoy tan seguro. A eso de las 8 de la noche, me detuve a cenar en una fondita al borde de la carretera, en un lugar llamado San José Tenango. Era una cabañita con techo de lámina, pero doña Berta, la dueña, hacía unas memelas con tasajo que no le pedían nada a los restaurantes de ciudad. Me eché 2 y un café negro. Le pregunté a la señora cuánto faltaba para llegar a Jalapa de Díaz. Con suerte, unas 2 horas, pero no te tardes, joven. En la noche, la sierra se cierra, me dijo, mientras miraba por la ventana, como si esperara ver algo allá afuera. Pensé que se refería a la neblina o a los derrumbes. Me subí de nuevo al tráiler, le eché un vistazo rápido a la carga, prendí la radio y seguí el camino. Fue después de pasar el entronque a San Lucas Soquiapam que las cosas empezaron a ponerse raras. Primero, el GPS se volvió loco. Decía que estaba regresando a Oaxaca, cuando claramente iba en dirección contraria. Apagué el aparato, pensando que era por la falta de señal. Pero no fue eso. Poco a poco, empecé a notar que la carretera se repetía. Un árbol seco con ramas como garras, una cruz de carretera pintada con aerosol y un letrero oxidado que decía, «Cuidado, derrumbes». Lo vi una vez, luego otra y otra. Al principio pensé que era el cansancio. Tal vez me estaba durmiendo al volante. Me lavé la cara con una botella de agua, bajé las ventanillas para que entrara aire frío y hasta puse música a todo volumen. Pero no sirvió de nada. El camino no avanzaba. Pasaban los minutos, luego las horas, y seguía viendo los mismos árboles, la misma curva cerrada, la misma señal vieja, como si estuviera atrapado en una carretera que daba vueltas sobre sí misma. Miré el reloj del tablero. Eran las 2 de la mañana. Juraría que había estado manejando por lo menos 5 horas desde la fondita, y no había pasado ni un solo poblado más. Ni una luz, ni un auto, ni un alma. Empecé a sentir un vacío en el estómago, no de hambre, sino de miedo. Entonces lo vi. Al borde del camino, un bulto blanco que parecía un cuerpo. Frené de golpe. Las llantas chillaron. Me bajé con la lámpara de cabeza y mi navaja en el cinturón. Me acerqué despacio, y ahí estaba. Era una mujer, tirada en la orilla del monte, con un vestido largo y sucio, el cabello revuelto y los pies descalzos. «Señora», grité, «¿está bien?». No respondió. Me agaché, le toqué el hombro y en cuanto lo hice, su cuerpo se volteó con una rapidez que no parecía humana. Me miró con unos ojos completamente negros, como 2 agujeros sin fin. «Tú ya pasaste por aquí», susurró, «y vas a volver a pasar». Retrocedí, me tropecé y caí de espaldas. Cuando me reincorporé, ya no estaba. La maleza temblaba como si algo se hubiera arrastrado hacia la oscuridad. Subí al tráiler como alma que lleva el diablo. Arranqué sin mirar atrás. A partir de ahí, las cosas se pusieron peores. La radio se encendía sola, pero ya no transmitía estaciones, solo estática y murmullos. Las luces del tablero parpadeaban. A veces sentía que alguien iba sentado detrás de mí, respirando cerca de mi oído, aunque no había nadie. Y luego vino lo peor. Al pasar por 4ª vez por la misma curva, ya estaba seguro porque había un tronco partido en 2 que lo había contado. Vi un tráiler volteado en la cuneta. Frené. Era exactamente igual al mío. Mismo modelo, mismo color. Me bajé, temblando, y me acerqué a la cabina destrozada. Lo juro por mi madre. Adentro estaba yo, o algo que se parecía a mí. Tenía la cara desfigurada, el cuerpo atrapado entre el volante y el asiento, los ojos abiertos como platos. No respiraba. Me eché para atrás, solté la linterna y vomité junto a la llanta. No entendía nada. Volví al tráiler tambaleándome, arranqué sin pensar. Solo quería escapar. Pero el amanecer nunca llegó. Eran las 5, luego las 6, luego las 7, y el cielo seguía igual de negro. La carretera, igual de vacía. La misma curva, el mismo letrero, el mismo árbol seco. Lo conté 7 veces, o tal vez más. Entonces escuché una voz desde la radio, clara como el agua. «Detente, bájate».
Camina hacia el monte. Era mi voz. No obedecí. Cerré los oídos, apagué la radio, recé lo poco que me sabía, lloré como niño. No me importaba nada. Solo quería salir. En un acto de desesperación, giré el volante en una curva cerrada y me lancé al barranco. Me pareció la única salida. No sé cuántos metros caí. Me desmayé en el impacto. Desperté en un hospital de Tuxtepec, con las costillas rotas y un brazo enyesado. Me dijeron que me encontraron al pie de la carretera, inconsciente, sin señales del tráiler. Ningún rastro de accidente. Nada. Cuando pedí hablar con la Policía Federal, les conté lo que viví. Uno de los oficiales, un hombre ya mayor, solo me miró en silencio y dijo: «No es el primero que cuenta algo así, pero casi nadie sobrevive». Desde entonces dejé esa ruta. Vendí el tráiler, me salí del oficio. Ahora trabajo en un taller mecánico en Orizaba. A veces, cuando escucho el rugido de un motor por la madrugada, siento que el camino me llama de nuevo. Pero no pienso regresar, porque hay carreteras en México que no están hechas para ir de un punto a otro. Hay caminos que se repiten como un castigo eterno. Y si alguna vez ves que el amanecer se retrasa, ya es demasiado tarde. No soy hombre de letras, ni de supersticiones. Soy trailero, de esos que han recorrido medio México con los nudillos apretados al volante y los ojos bien abiertos, aunque el cuerpo ya vaya medio dormido. Me llamo Ignacio, pero todos me dicen el Flaco. Tengo casi 30 años en la carretera, y si algo he aprendido es que hay tramos donde es mejor no preguntar y seguir derecho, como si no hubieras visto nada. Pero hay algo que vi, y que sigo viendo, que ya no puedo ignorar. Algo que me está jodiendo la cabeza cada que paso por la misma ruta. Todo empezó hace unos 3 meses, cuando me mandaron una carga de tornillos industriales desde Torreón hasta Guadalajara. Ya conocía ese trayecto, lo había hecho decenas de veces. Esa noche salí tarde, pasadas las 9. Llevaba mi termo con café negro y una torta de pierna que me dio mi esposa, bien envuelta en papel aluminio. La carretera estaba tranquila, sin mucho tráfico. El radio solo agarraba rancheras viejas y un poco de estática, pero ya me había acostumbrado al silencio. Fue cerca de Fresnillo, en una parte solitaria donde la sierra empieza a cerrarse, que noté algo raro. Hay una curva peligrosa ahí, una que los traileros conocemos bien. No tiene nombre oficial, pero entre nosotros le decimos la curva del niño. Siempre pensé que el apodo venía de alguna historia vieja de sustos, de esas que se cuentan para espantar a los nuevos. Ya sabes, lo típico, un niño que se aparece o que lo atropellaron y ahora espanta. Tonterías, según yo. Esa primera vez, al llegar a la curva, vi a un niño parado al borde del camino. Tendría unos 8 años, flaco, con pantalones cortos y una camiseta sucia de tirantes. Me llamó la atención que estuviera tan tranquilo, de pie, sin moverse, como si me estuviera esperando. Frené un poco por reflejo, pensando que a lo mejor se me iba a cruzar, pero en cuanto mi pie tocó el freno, el niño alzó la mano y movió la cabeza de lado, como diciéndome: «No, no lo hagas». No supe por qué, pero solté el freno y seguí. Me temblaban las manos, pero pasé la curva sin incidentes. Pensé que a lo mejor estaba alucinando, que el cansancio ya me estaba cobrando factura. No le conté a nadie. Dormí en una gasolinera y seguí con mi vida. Pero 2 semanas después volví a tener ruta por Zacatecas y de nuevo pasé por esa maldita curva. Y ahí estaba el niño, parado, igual que la vez anterior. Mismo gesto, misma ropa. Esa vez sí frené. No mucho, solo bajé la velocidad. El niño caminó hacia el centro del camino. Llevaba los pies descalzos. Me miró con una tristeza que me caló hasta los huesos y dijo con una voz que escuché claro, como si estuviera dentro de la cabina: «No frenes, por favor». Fue tan claro que pensé que lo había soñado, pero no, porque al instante siguiente la caja del tráiler se me fue de lado. Derrapó. El volante se me salió de las manos y estuve a punto de volcar. Me salvé porque la carga iba ligera y porque, de puro milagro, no venía nadie de frente.
Cuando recuperé el control, el niño ya no estaba. A la siguiente semana me encontré con el gordo Luis, otro trailero veterano. Nos fuimos a echar unos tacos en la central de abastos y ya entrados en confianza, le conté lo del niño. Se quedó callado un rato y luego me dijo: «No eres el primero, cabrón. A mí también me lo topé, y a varios más, pero no todos lo cuentan». Según él, ese tramo ya se había llevado a varios. Trailero que ve al niño y frena, corre riesgo de volcar. Trailero que no hace caso, pasa sin broncas. «Dicen que el niño no murió en la curva», agregó Luis. «Dicen que lo mataron más arriba, por un camino viejo, en un rancho abandonado. Pero ahí quedó su alma, advirtiendo. Desde entonces, cada que paso por ahí, me preparo. Hago lo mismo. Apago la radio, me concentro, respiro profundo y no freno. Por nada. Aunque el niño me mire, aunque lo vea más cerca cada vez, aunque esta última vez sentí su mano tocar el vidrio del copiloto. Porque sí, volvió a aparecer. Fue hace 4 noches. Esta vez no estaba solo. Venía con otro trailero, el güero, en caravana. Él iba adelante, yo unos 100 metros atrás. Me avisó por radio. «Ahí viene la curva, compa, al tiro». Yo contesté: «Ya sé, no frenes». Lo siguiente fue un estruendo. Vi cómo el tráiler del güero se ladeó de forma violenta. Se escucharon metales rasgándose, un rechinido que me caló en el pecho. Luego, silencio. Solo el polvo de la madrugada y los focos del tráiler apuntando al monte. Frené unos metros después, cuando ya estaba fuera de la curva. Corrí de regreso. El tráiler del güero estaba volcado, hecho mierda. La cabina aplastada como lata de refresco. Lo encontré adentro, atrapado, sangrando. Alcanzó a verme, abrió los ojos como si hubiera visto al diablo. «Me pidió que lo ayudara», murmuró. «¿Quién?», le pregunté. «El niño. Decía que le dolía, pero luego cambió. Se reía. Tenía los ojos negros. Murió ahí mismo. Desde entonces no puedo dormir bien. Paso los días pensando en esa curva maldita, en si el niño es un alma atormentada o algo peor, algo que disfruta el dolor. Ya no sé si es advertencia o trampa. Y esta noche me toca volver a pasar por ahí. Llevo conmigo un par de rosarios, una cruz de ocote, un escapulario que me dio mi madre y una oración que me enseñó un cura en Nochistlán. Pero nada de eso me ha servido antes. Mientras escribo esto, estoy estacionado en una gasolinera, temblando. Son las 3 de la madrugada. Me faltan menos de 15 kilómetros para llegar a la curva, y sé que el niño me va a estar esperando. Lo veo cuando cierro los ojos, su piel llena de polvo, los pies sucios, la voz suave diciendo: «No frenes». Y yo no lo haré, porque ahora entiendo. No es una advertencia, es una orden. Siempre he pensado que los caminos más largos no son los que recorren kilómetros, sino los que arrastran silencios. Yo soy trailero desde hace más de 15 años, y en todo ese tiempo he visto cosas raras, muy raras. He cruzado de norte a sur, de este a oeste. Me he quedado dormido a medio monte. He comido en fondas donde juras que la comida tiene brujería, y he conocido personas que hablan con los muertos como si fueran vecinos. Pero nada, y te lo digo así de frente, nada me había preparado para lo que viví esa madrugada en la carretera rumbo a Cuencamé, Durango. Era mediados de noviembre, y me tocó llevar un cargamento de refacciones desde Monterrey hasta Mazatlán, una ruta que conozco de memoria. Ya para esas fechas, el clima empieza a enfriar y las noches se sienten más pesadas, más densas. Había salido tarde del punto de carga porque los papeles se retrasaron, así que para cuando pasé Saltillo ya eran más de las 11 de la noche. Pensé en detenerme en San Pedro, pero algo me dijo que le siguiera derecho. Maldita sea esa decisión. Había pasado Nazas cuando lo vi. Estaba parado a un lado de la carretera, casi donde el pavimento empieza a quebrarse por falta de mantenimiento. No tenía maletas, ni mochila. Solo un uniforme de combate desgastado, casi harapiento. No traía casco, pero sí unas botas llenas de tierra como si hubiera caminado mucho.
Su cara estaba sucia, arañada, y tenía una mirada, no sé cómo decirlo, como si ya lo hubiera visto todo. Cuando pasé junto a él, levantó la mano con la palma abierta, como pidiendo aventón. Yo no suelo subir gente. Es peligroso, todos lo sabemos. Pero algo en su gesto me hizo frenar. No parecía un drogadicto, ni un vago, ni un loco. Bajé el vidrio y le grité. ¿Vas a Gómez? Él asintió. Súbete, pero no más hasta el entronque, ¿eh? No dijo nada, solo abrió la puerta y subió. Olía a tierra húmeda, a pólvora vieja, a sudor seco. No preguntó nada, ni dijo gracias. Solo se sentó, acomodó las manos sobre las rodillas y se quedó viendo al frente. Lo que me sacó de onda fue lo primero que dijo, después de como 5 minutos de silencio. Gracias por recogerme. No cualquiera le da aventón a un soldado de la próxima guerra. Lo volteé a ver de reojo. Pensé que era una broma, o que estaba medio tocado. Me reí un poco. ¿Cómo que de la próxima guerra? La que todavía no empieza, respondió sin emoción, como quien habla del clima. Le di el avión. Pensé que era un veterano con alucinaciones o algo por el estilo. Pero mientras avanzábamos, el ambiente dentro de la cabina se volvió más pesado. No sé si era mi mente jugándome trucos, pero sentía como si el aire se espesara, como si el tiempo bajara la velocidad. Todo se sentía torcido. El vato seguía ahí, inmóvil, como estatua. Pero cuando hablaba, lo hacía sin mover mucho la boca, como si las palabras salieran solas, sin quererlo. Todo esto va a arder, dijo de la nada. Todo esto va a llenarse de cuerpos. Aquí, donde estás manejando. Lo van a convertir en zona muerta. No sabía si detenerme o decirle que se bajara. Me empezaba a dar miedo, pero más miedo me daba parar en medio de la nada con ese sujeto al lado. Oye, ¿estás bien? ¿Tienes dónde quedarte? ¿Vienes de algún cuartel o qué? Le pregunté, intentando sacarle más información. Se quedó callado unos segundos, luego murmuró. Vengo de un lugar donde los muertos caminan más que los vivos, donde los gritos son lo único que se escucha de noche. Vengo de lo que va a quedar de aquí. Me estremecí. Su voz no tenía miedo, ni tristeza. Era como si ya lo hubiera aceptado todo. Quise cambiar de tema, poner la radio, pero solo salía estática. Intenté marcarle a mi esposa, pero el teléfono no agarraba señal, ni siquiera el GPS servía. Era como si hubiéramos salido del mundo real y entrado en otro espacio. Lo miré de reojo otra vez, y ahí fue cuando lo noté bien. No tenía sombra. La luz tenue del tablero apenas alcanzaba a dibujar la mía, pero la de él no aparecía por ningún lado. Mi piel se erizó por completo. Las manos me sudaban y sentía que el volante se me resbalaba. Entonces habló, más suave, casi como si me confesara un secreto. Yo no iba a estar aquí. Algo cambió. No sé qué fue. Tal vez recogiste a alguien que no debías. Tal vez, por una decisión tuya. Todo se adelantó. Yo ya no podía más. ¿Qué chingados estás diciendo?, grité, frenando de golpe. La tráiler se sacudió, rechinó feo, y el motor chilló como si se quejara. El soldado no se movió ni un centímetro. Solo me miró con unos ojos apagados, sin luz, sin humanidad. «Ya llegamos», dijo. Miré por la ventana. No reconocía el lugar. Ni un solo poste de luz, ni un rancho, ni siquiera las señales reflejantes. Solo negrura total. Me bajé del tráiler a revisar las llantas, a buscar algún punto de referencia, algo. Y entonces lo escuché. Gritos, lejanos, apagados, como si vinieran de un túnel subterráneo. Gritos de mujeres, de niños, de hombres. Algunos lloraban, otros suplicaban. Regresé a la cabina temblando, pero el asiento del copiloto estaba vacío. Cerré la puerta de un portazo y encendí el motor con la desesperación de quien huye de una emboscada. No supe cómo, pero logré regresar a la carretera principal. Cuando encontré una gasolinera abierta, paré en seco, bajé directo al baño y me eché agua en la cara. Me miré al espejo. Tenía tierra negra en la frente, como si hubiera cavado una tumba. Nunca supe si ese soldado fue un muerto, una advertencia o un castigo. Pero desde esa noche, cada que agarro esa ruta,
Algo raro pasa. Los radios fallan, los relojes se atrasan y los traileros hablan de haber visto figuras en las orillas del camino. Una vez, un viejo colega me dijo, ¿tú también viste al soldado sin sombra? No le respondí. Solo lo miré y supe que no estaba loco, que él también había sentido esa presencia. Han pasado más de 3 años desde entonces. Sigo manejando, porque es lo único que sé hacer, pero cada vez que veo a alguien pidiendo aventón en la noche, bajo la velocidad, y luego acelero. Porque si lo vuelvo a ver, no sé si esta vez yo seré el que venga de la próxima guerra. Nunca me gustó manejar de noche, pero en este trabajo no hay de otra. Ser trailero es una chinga, sí, pero también una manera de estar solo con tus pensamientos, aunque a veces eso es lo peor que te puede pasar. Lo que viví en la carretera libre de Matehuala a San Luis Potosí, no me lo creo ni yo, y eso que soy un hombre que ha visto cosas bien jodidas en su vida. He cruzado carreteras donde han levantado gente, he pasado por pueblos donde ni la guardia entra, y hasta me ha tocado ver cosas raras en la sierra, pero nada, nada como lo que vi esa madrugada. Yo soy Vicente, tengo 48 años, y llevo casi media vida arriba del tráiler. En esa ocasión me tocó llevar un cargamento de autopartes desde Monterrey hasta la Ciudad de México. Todo iba bien, aunque ya sabía que se me iba a hacer de madrugada para pasar por Matehuala. Había pasado el entronque de Cedral, y como eso de las 2 o 3 de la mañana, el radio empezó a soltar puro ruido, como interferencia. Lo raro fue que no era el típico chasquido, sonaba como voces. Murmullos muy bajitos, como si alguien hablara en una lengua que no entendía. Yo creí que era interferencia de alguna estación pirata o cosas del clima, así que lo apagué y seguí manejando. Más adelante, a unos 20 kilómetros antes de llegar al ejido La Bonita, vi que un perro cruzó la carretera corriendo. Frené un poco para no atropellarlo, y justo cuando lo iba a pasar, el pinche animal se paró en 2 patas en medio de la carretera. Se quedó quieto. Se los juro por lo que más quieran, se paró igual que una persona. Me le quedé viendo desde el parabrisas. Tenía un pelaje negrísimo, muy sucio, y estaba como flaco pero musculoso. Lo que me hizo casi soltar el volante fue que sonrió, pero no como los perros que enseñan los colmillos cuando gruñen. Number. Este hijo de la chingada tenía dientes humanos, blancos, grandes, perfectos, y su sonrisa era lenta, como si lo disfrutara. Pité con el claxon, y no se movió. Le pasé por un lado, y cuando lo vi por el retrovisor seguía ahí, derechito, mirándome. Me puse nervioso, pero pensé que tal vez estaba alucinando por el cansancio. Me paré en una gasolinera cerca del kilómetro 120 para tomar un café. En la tienda del Oxxo había otro trailero, un chavo moreno de Veracruz que ya había visto antes en la base de carga en Monterrey. Le conté lo que vi, medio riéndome, como quien no quiere admitir que se está cagando del miedo. Él dejó de tomar su café y me miró muy serio. ¿Lo viste parado?, me preguntó. Sí, en 2 patas. ¿Y sonrió? Con dientes de humano, cabrón. Se quedó callado un rato y luego dijo, «Ya valiste madre, compa». Le pregunté qué carajos quería decir con eso, y me contó una historia que me caló más que el frío de esa madrugada. Dijo que algunos traileros le decían «el de los dientes humanos», y que había sido visto desde tiempos viejos por gente que recorre carreteras solitarias. Dicen que se aparece antes de que algo muy malo te pase. Que no es un perro, ni un demonio, ni un nahual. Es algo más viejo, más raro. Un aviso, o a veces, una sentencia. Si lo viste y te sonrió, es porque te eligió. Y luego se echó su café de golpe, como si necesitara el valor líquido para decir lo siguiente. Y si te sigue, no lo dejes subir. No lo mires a los ojos más de una vez. Volví al tráiler sin decir nada. Las llantas estaban bien, el motor encendió al puro pedo, como siempre. Pero al volver al camino, ya no me sentía solo. Las luces del tráiler iluminaban la línea blanca que se perdía entre la oscuridad. La luna estaba medio oculta por nubes pesadas. El viento apenas soplaba. No se escuchaba nada. Ni un grillo, ni un perro, ni siquiera los carros al otro lado de la carretera. Fue entonces que lo escuché.
Un golpeteo, suave pero constante, como uñas largas contra la lámina. Venía del techo de la cabina. Frené de golpe, en seco. Todo dentro del tráiler se sacudió. Me quedé inmóvil, sudando frío. Tenía las manos aferradas al volante. No me atrevía a mirar hacia arriba. Apagué las luces del tráiler, esperando que si no veía nada, nada podría verme a mí. Pero el golpeteo seguía, más fuerte ahora, como si algo estuviera caminando encima de la cabina. Y luego, el sonido cesó. Por completo. Encendí de nuevo el motor y avancé despacio, sin atreverme a voltear. Pero algo en el retrovisor me obligó a mirar. Estaba ahí, aferrado al tubo que corre por encima de la cabina, sonriendo. Su cabeza se asomaba por el borde del techo, con los dientes bien marcados y brillantes. Sus ojos eran enormes, completamente negros, sin párpados. Tomé la primera desviación que vi. Era un camino de terracería que llevaba hacia un rancho. Manejar por ahí era una locura, pero no podía seguir con esa cosa encima. A los pocos metros, escuché cómo cayó al suelo. El golpe fue seco, pesado, como si un hombre adulto hubiera saltado desde el techo. No me atreví a mirar por los espejos, solo seguí manejando hasta que vi una vieja bodega abandonada. Apagué el motor y bajé. Caminé unos pasos hasta la puerta medio colapsada de la bodega y me metí. Olía a humedad y orines de animal. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared. El silencio era tan espeso que podía oír el tic-tac de mi reloj como si fuera una bomba. Pasaron minutos, o tal vez horas, no lo sé. El celular no tenía señal. De repente, lo escuché de nuevo. Esa risa. Sí, ahora reía. Una risa baja, nasal, burlona. Venía de dentro de la bodega. Lo busqué con la mirada. No vi nada, pero sentía su presencia. El ambiente se puso helado. Mi respiración se volvió pesada, como si el aire estuviera contaminado. Me puse de pie, buscando cualquier cosa con que defenderme. Encontré un tubo oxidado. No era gran cosa, pero me hacía sentir menos indefenso. Y entonces lo vi. Emergió desde una esquina oscura, caminando en dos patas como antes. Pero ahora era más alto, más largo. Su cuerpo era como el de un perro, pero su postura era la de un hombre. Las patas traseras terminaban en garras abiertas. Sus brazos colgaban de una manera antinatural, como si no tuvieran articulaciones normales. Y su sonrisa seguía ahí, inmóvil, como si su cara estuviera congelada en esa expresión macabra. Avanzó hacia mí, lento. Yo grité, le lancé el tubo y corrí hacia la puerta, tropezando con pedazos de escombro. Salía la noche. El tráiler seguía ahí, con las luces apagadas. Subí como pude, cerré la puerta con seguro y metí primera. Manejé sin parar hasta llegar al retén federal a la entrada de San Luis. Cuando me vio el oficial, me preguntó si estaba bien. No supe qué decirle, no tenía palabras. Desde esa noche, no duermo bien. A veces lo sueño, o lo escucho. Mis perros ya no se me acercan. Las luces de mi casa parpadean sin razón. Y siempre, siempre tengo la sensación de que hay algo más viéndome desde la oscuridad. Pero lo peor, lo más jodido de todo, es que hace 2 noches, mientras manejaba una ruta nocturna entre Querétaro y Salamanca, volví a verlo, parado a la orilla del camino, con la misma sonrisa, y esta vez me saludó.